A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. El Ecuavóley tiene protagonistas con historia de bien que hoy recorren con nuestra audiencia vivencias inolvidables. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavóley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. Un día como hoy. A finales del siglo XIX, el mundo científico estaba conmocionado. En la Real Academia de Ciencias de Gran Bretaña, un hombre estaba exponiendo la teoría de la evolución. Esa teoría, hoy convertida en verdad científica irrefutable, señalaba que todos los seres vivos hemos tenido un origen común, en formas más primitivas. De allí se deduce que somos familiares muy cercanos de otros simios como los gorilas o los chimpancés, por ejemplo, y que en un pasado tuvimos un antepasado común, es decir, éramos iguales. Tal visión científica lastimó a algunos personajes y el director de la academia increpó al expositor al preguntarle si el defensor de aquella teoría descendía de los monos por parte de su padre o de su abuela. Entonces el hombre contestó: prefiero ser descendiente de un humilde mono que tuvo el coraje de bajar de un árbol y no de seres que se creen superiores como usted, o que cierran los ojos a la verdad de la ciencia para seguir sumidos en la oscuridad de sus creencias llenas de superchería. Ese fue uno de los últimos debates que en un foro científico se dieron acerca del tema. El descubrimiento de las leyes de la evolución es uno de los más revolucionarios y grandiosos realizados en toda la historia humana. Y tal salto en el conocimiento se la debemos a Charles Darwin, que estaba publicando su obra sobre el origen de las especies, un día como hoy, 24 de noviembre de 1859. Y hoy lo recordamos, porque este libro de Darwin abrió las puertas para que una cascada de luz y de verdad inundara nuestras mentes. Las principales noticias del día. Titulares. Ecuador invertirá $263 millones en conexión eléctrica con Perú. Fundación Ciudadanía y Desarrollo y su Observatorio de Contratación Pública presentan sitio web para detectar posibles casos de corrupción. Feria del Libro arranca el 26 de noviembre en Quito. La Asamblea aprueba la nueva ley de transparencia. En el segmento de opinión, el Mundial de Fútbol convoca a la paz. En tributación de hoy, uso de las liquidaciones de compras y servicios. Los editoriales serán de Roberto Aguilar, despreciables o borricos. Martín Pallares, Qatar es una inmensa derrota moral. Noticias del día. Ecuador invertirá $263 millones en conexión eléctrica con Perú. El gobierno de Ecuador anunció una inversión de 263 millones para impulsar una interconexión eléctrica con Perú a través de una línea de 500 kilovoltios. Este proyecto busca reemplazar la generación térmica y reducir los costos de despacho de energía. El proyecto, que tendrá un periodo de construcción de 5 años, incluye una línea de alta tensión de 544 kilómetros entre los dos países. En el tramo ecuatoriano, las autoridades prevén instalar 2 líneas de transmisión por cerca de 280 kilómetros y una subestación eléctrica, dijo la Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC. El Banco Interamericano de Desarrollo BID financiará 125 millones del total de inversión previsto por Ecuador con un crédito bajo la modalidad de financiamiento flexible con un plazo de 23 años y un periodo de gracia de 7.5 años. El Banco Europeo de Inversiones cofinanciará otros 125 millones y la diferencia provendrá del aporte de CELEC.
Con la nueva interconexión se realizarán intercambios energéticos entre Ecuador y Perú para aprovechar la complementariedad hidrológica, generando beneficios económicos para el sector eléctrico ecuatoriano, dijo la entidad en un comunicado. Según la CELEG, el despacho de energía en Ecuador será más económico, pues desplazará generación térmica que utiliza combustibles subsidiados, disminuyendo emisiones de carbono. La Fundación Ciudadanía y Desarrollo y su Observatorio de Contratación Pública presentan sitio web para detectar posibles casos de corrupción. Como una herramienta para detectar posibles casos de corrupción en la contratación pública, desde marzo de este año, la Fundación Ciudadanía y Desarrollo y su Observatorio de Contratación Pública, junto con DataSketch y un apoyo de Open Contracting Partnership, comenzaron a desarrollar un medio digital que, a través de la información de la plataforma de contratación abierta Ecuador, identifica comportamientos sospechosos que puedan ocurrir en un proceso de contratación pública y que ya está disponible en el sitio www.contratotransparentes.es. Esta página web cuenta con 26 indicadores o banderas rojas que se agrupan a través de 5 categorías que evalúan la transparencia, competitividad, temporalidad, trazabilidad y confiabilidad de las instituciones que realizan adquisiciones de bienes, servicios u obras. Entre las banderas rojas que se podrían encontrar están procedimientos con un solo oferente, preguntas del oferente sin respuesta, duración anormal de la etapa de preguntas, entre otros. Para la construcción del sitio se tomaron como base sistemas de evaluación internacionales tales como Red Flags for Integrity de Open Contracting Partnership y todos los contratos de Costa Rica. Además, se realizaron talleres multisectoriales que permitieron la identificación de necesidades de los actores del sector público, privado, la academia y la sociedad civil. El lanzamiento oficial de la página web se realizó el 22 de noviembre de 2022 y se espera que esta herramienta contribuya a la transparencia, integridad y lucha contra la corrupción en el país. El Observatorio de Contratación Pública continuará promoviendo un modelo de compras públicas transparente, abierto e íntegro en el Ecuador. Feria del Libro arranca el 26 de noviembre en Quito. Osvaldo Almeida, presidente de la Cámara Ecuatoriana del Libro, al anunciar la Feria del Libro en Quito, dijo: "Lo único negativo de un libro es que pesan bastante". La cita arranca el 26 de noviembre del 2022 en el Quórum Paseo San Francisco. El libro impreso no desaparecerá por mucho tiempo, agregó Vicente Velázquez, parte de la Cámara del Libro, y señaló que habrá 25 stands en donde la ciudadanía podría encontrar el regalo perfecto para Navidad y, quién sabe, recuperar a un lector. La entrada a esta feria es gratuita y se realizará en 2 fines de semana, 26 y 27 de noviembre y el 3 y el 4 de diciembre del 2022. En el primer fin de semana habrá una maratón de libros. Leonor Bravo, escritora, señala que estos espacios permiten aprender cómo narrar historias a los más pequeños. Bravo señala que es necesario tener libros para la primera infancia. Una actividad especial es la tradicional Noche del Libro, que será el jueves 1 de diciembre del 2022 desde las 18 horas hasta las 23 horas. Almeida destaca que estos horarios extendidos le permiten asistir a quienes salen tarde de sus trabajos. Además, recalca Almeida, la Noche del Libro es el espacio donde los autores ofertan sus obras en mejores precios. La Asamblea aprueba la nueva Ley de Transparencia. El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó este 24 de noviembre de 2022 la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. La aprobación se dio por unanimidad con 118 votos a favor que provinieron de todas las bancadas. Ferdinand Álvarez, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, aseguró que la nueva ley busca facilitar el acceso a la información a través de medios electrónicos y que ningún peticionario puede ser sancionado por intentar obtener información pública. La nueva ley establece que hay nueva información que deberá ser pública en las páginas web de las instituciones públicas, como las audiencias y las reuniones de las autoridades o los regalos recibidos.
También deberá publicarse un listado que evidencie el cumplimiento de las cuotas de acción afirmativa. Además, determina que las empresas públicas deberán publicar la información financiera y contable del ejercicio fiscal anterior, la información mensual sobre ejecución presupuestaria y las actas de sus sesiones de directorio, entre otra información, y los partidos y movimientos políticos deberán publicar anualmente en forma electrónica sus informes acerca del uso detallado de los fondos públicos, fondo partidario, a ellos asignados. Los ministerios que manejan contratos, como telecomunicaciones o recursos naturales, deberán publicarlos de manera íntegra en sus páginas web. La nueva ley de transparencia aprobada establece que las instituciones solo podrán negar la entrega de información cuando se trate de datos confidenciales y reservados. La ley pasará ahora a manos del Ejecutivo, que tiene 30 días para emitir una objeción o enviarla directamente el texto para su publicación al registro oficial. Entrevista del día. Este jueves en horas de la mañana en Radio Sucesos, Ibede Estupiñán, consejera del Consejo de Participación y Control Social, habló sobre la suspensión de la resolución de destitución a 4 consejeros del Consejo de Participación y Control Social. Cómo se vive al interior del Consejo, toda esta situación que se está viviendo y cómo hacer con la Asamblea Nacional, que ha mencionado no va a acatar esta decisión judicial, y lo que ha mencionado la injerencia de la función judicial en el legislativo. Indicarle que soy Ibede Estupiñán, indistintamente del cargo. El cargo ya lo íbamos a dejar en 20 días porque estoy en el proceso de reelección. El cargo no es lo que afecta aquí, es la vulneración del debido proceso, la falta de seguridad jurídica, el quemimportismo de la Asamblea de actuar apegados a la ley. El presidente de la Asamblea ha ratificado en varias ocasiones que no existe informe, pero que no importaba porque ellos tenían los votos en el Pleno. Esta es la razón por la que se ha aceptado por parte de un juez una medida de protección con medidas cautelares, y también la justicia ha actuado apegada a derecho y pues nos han restituido, pero como digo, esto es de manera temporal porque nosotros vamos a dejar de ser consejeros y volver a subir y a bajar del bus para hacer la campaña, para explicar a la ciudadanía lo que pasa con el Consejo de Participación Ciudadana, y que lamentablemente esto se ha vuelto una disputa política, como usted bien lo manifestó, porque hay intereses partidistas. Esa es la razón del desprestigio del Consejo de algunos partidos políticos para cooptar la designación de autoridades y regresarla a la Asamblea Nacional. Ese siempre ha sido el interés, y lo hemos visto cuando también se han promovido pollas electorales con algunos candidatos que hoy les deben el favores a esos partidos y actores políticos. Eso lamentablemente sí ha afectado a una institución noble, a una institución que el único que hacer es el de fortalecer la participación ciudadana, porque hoy existen ya las comisiones ciudadanas de selección para designar al defensor público o defensora pública, a la primera autoridad de la Contraloría General del Estado y también a 2 vocales del CNE. No van a ser los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, van a ser los miembros de esas comisiones ciudadanas, porque ese es el derecho que se pretende vulnerar al quitarle a la ciudadanía, inclusive a través de una consulta popular, ese derecho. Ahora, ver qué nos dice de las razones que dio la Asamblea para destituir a los 4. Había mociones para que se destituya a los 7, pero sin embargo se decidió así, como usted menciona, sin un informe, pero las razones que dan ellos es que han incumplido funciones. ¿Usted qué le respondería a la Asamblea y a los asambleístas que buscaron su censura y destitución? Bueno, hay muchos asambleístas que se han alejado de esa decisión y que incluso públicamente han dicho que no participarían de esto porque era ilegal, porque los plazos precluyeron,
porque no se nos notificó en legal y debida forma. Hemos descargado todas las pruebas ante el supuesto incumplimiento de funciones. Se nos acusaba de falta de transparencia a los 7 consejeros con la designación de el superintendente de ordenamiento territorial, pero tampoco les importó porque el juicio no se podía dividir y lo dividieron, no importaba, buscaron una causal en la que estaban los 4 consejeros inconvenientes, que es la reforma al reglamento del concurso de la Contraloría General del Estado. Este reglamento fue cambiado también por Sofía Almeida, David Rosero, Juan Javier Dávalos y mi persona el 20 de agosto, pero cambiado para poner otra vez un Carlos Polit a conveniencia, para ajustar el perfil al candidato que han de tener con los partidos políticos que hoy tienen acuerdos y que son visibles y que la ciudadanía lo ha visto. No se demostró ningún incumplimiento de funciones, ninguna arrogación de funciones. Es parte de nuestro quehacer como consejeros dictar y reformar las normas, lo señala el artículo 38, numeral 4 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana. Son nuestras atribuciones, pero esto es un acto político y los inconvenientes tenían que irse para poder cooptar el Consejo de Participación Ciudadana y para poder ellos interferir de alguna manera en la designación del Contralor General del Estado, que ese es el objetivo hacia donde avanzan y hacia donde se ha orientado este juicio a la carta por parte de 4 consejeros. Están avanzando, pero ¿qué va a pasar ahora que la Asamblea posicione a las 4:30 de la tarde a los nuevos consejeros, a los que serían sus reemplazos, desconociendo obviamente esta medida cautelar en su favor? Bueno, nosotros como consejera, Ibede Estupiñán también aprobó una resolución en el 2020 para que se principalicen, o sea, sean posesionados los suplentes, porque usted sabe, aquí han habido varios juicios políticos y pues por esa razón no hay suplentes para la lista de hombres, no hay suplentes para la lista de pueblos y nacionalidades, y eso era lo que buscábamos desde el mismo Consejo, que el CNE y la Asamblea acrediten y posesionen respectivamente a los suplentes, porque incluso cuando uno de los consejeros de la lista de hombres se ausentaba por vacaciones, por un permiso médico, no se podía convocar a otra persona para que suba y asuma ese proceso. El procedimiento es lo correcto, pero ellos serán posesionados como consejeros suplentes, no principales, porque hoy una acción de protección con medida cautelar ha nulitado todo lo actuado el 18 de noviembre. Y hace referencia también el juez que esto ya ocurrió antes en el caso Chamba Campos. Por otro lado, Ana María Pesantes en Radio Sucesos, ella es directora ejecutiva de Organización y Promoción para la Economía Violeta, habló sobre el crecimiento económico regional a través de la igualdad de género. Escuchemos lo que dijo. Bueno, ¿y qué nos puede contar respecto a este proyecto de ley aprobado ya en segundo debate por la Asamblea? Falta que lo revise el Ejecutivo, pero bueno, ¿qué bondades nos trae esta ley para impulsar justamente la economía violeta? Realmente para nosotros es un logro, creo que no solamente para nosotros como PEP, como Daniel Novoa como asambleísta, sino también para las empresarias y todas las mujeres que trabajamos durante 2 años y un poco más sobre este proyecto. Es algo que lo hemos venido trabajando, impulsando. Como tú bien sabes, pues hay muchas opiniones, muchísimas bancadas. Es muy difícil poner a todos de acuerdo, pero creo que por el pro del país, pues logramos algo positivo. Creo que también es el inicio de algo muy grande que se está haciendo, ¿no? Es algo por primera vez en el Ecuador tenemos un modelo económico que mediante su estrategia
busca reducir las brechas de género en el ámbito social, salud, productivo, económico y político, ¿verdad? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Mediante estableciendo estas mismas reglas del juego entre mujeres y hombres para que todos puedan alcanzar un bienestar. Entonces creo que a partir de ese concepto que hemos creado desde OPEP como Economía Violeta, el hecho de promover y fortalecer la transversalidad del enfoque de género, todos hablamos de la erradicación de la pobreza, ¿verdad? De cómo hacer para que el país salga adelante económicamente en momentos tan graves como son estas épocas de crisis. Entonces, básicamente, creo que el hecho de buscar reducir estas barreras institucionales, adaptando medidas que van muy, muy encaminadas a impulsar el acceso a instancias de poder, a instancias de toma de decisión, a través de incorporar las mujeres en cuotas para el tema de los cargos directivos, fomentando y fortaleciendo la participación de las mujeres en diferentes espacios productivos, dando acceso al mercado laboral, que no solamente exista el mercado informal. El 47% de las mujeres en el Ecuador trabajan en un mercado informal, muchas son cabezas de familia. Todos estos temas, de alguna u otra forma, tratamos de hacer lo mejor posible para que empecemos con esta ley que creo que va a poder tener en un momento diferentes reformatorios o diferentes capítulos adicionales. Pero creo que logramos un muy buen trabajo. Ana María, ¿y era necesario una ley para impulsar justamente la participación de las mujeres en el entorno económico del país? ¿Y por qué? Uh-huh. Bueno, primero porque las mujeres, si tú conoces, la mitad más uno de la población son mujeres, ¿verdad? De estas mujeres, la gran mayoría, económicamente activas, te voy a decir, el 62% hasta el año pasado, había quedado sin empleo luego de la pandemia. Nosotros como PEP desarrollamos un estudio en donde dábamos las alertas de que era muy importante trabajar en un proyecto como esto, ya que muchas de las mujeres, como te digo, el 62%, habían quedado sin empleo. Esto salió en El Universo, hicimos nosotros, una alzadita de mano diciendo algo está pasando, necesitamos trabajar sobre esto. Y ahí es donde comenzamos a esta ardua labor de ver cómo podríamos nosotros involucrarnos en desarrollar un proyecto que no solamente esté pensado en violencia de género, porque cada vez que se habla de economía violeta, hablan de violencia de género, lo cual no tiene, o sea, obviamente es transversal, pero no tiene nada que ver porque aquí está enfocado en lo productivo, económico y microempresas de las mujeres. Entonces, ¿cómo hacemos que ellas, si son el 62%, las que se han quedado sin empleo luego de esta pandemia, cómo hacemos que ellas vuelvan a ingresar en el mercado laboral? ¿Cómo hacemos que ellas tengan un sustento familiar? Hay que recordar que muchas de estas mujeres, más del 40% de las mujeres, como te decía hace un ratito, son cabezas de familia. Muchas de estas mujeres, por ejemplo, no tienen una cuenta bancaria, ¿ya? Entonces, ¿qué hacen? Acuden a los churqueros, los mal llamados churqueros, acuden al primo, al tío, al abuelito que les presten, ¿verdad? Y comienza esta bola de que no pueden tener crédito, que no son aptas para abrir una cuenta corriente, que no son aptas para tener una tarjeta de crédito. Entonces, si te pones a ver todo el entorno que existe hoy alrededor de la mujer, es muy fuerte, y nosotros necesitamos un proyecto de ley y políticas públicas para poder blindarla, y para que la mujer no solamente se quede en que tenga pues su tiendita y que pueda vender y sustentar a su familia, sino que esa tiendita se haga más grandecita, que pueda tener no sé, pues el dinero no solamente para sus hijos, para darle de comer a sus hijos, para poder vestirlos, sino que también pueda tener ella un sustento a largo plazo. Entonces, si me dices de dónde partimos, de dónde salió todo esto, pues de la crisis que quedó post pandemia, de ese 62% de mujeres que en ese momento se habían quedado sin trabajo. Un panorama de noticias para su estatura intelectual.
Tributación de hoy, con Cristina Trujillo. Soy Cristina Trujillo de su programa Tributación de hoy en su noticiero de Telesucesos. Vamos a hablar de un tema muy importante, el uso de las liquidaciones de compras y servicios cuando usted emite a contribuyentes que tienen el RUC en estado activo. ¿Qué dice el decreto 586, que es la reforma al reglamento fiscal? Se aclara que cuando usted tiene la emisión de liquidaciones de compras y servicios, cuando una persona tiene un RUC activo, usted no va a poder sustentar a la fecha de la transacción costos, gastos y el uso del crédito tributario. Esto es muy importante para que usted esté alerta y se evite esta emisión de la liquidación de compras y servicios, ya que por esencia esta debe ser realizada a personas rústicas o de bajo nivel cultural. Sin embargo, es importante esta aclaración que me ha pedido muchísimas personas, que qué pasa cuando se tiene que emitir liquidaciones de compras y servicios en los procesos de reembolso de gastos, cuando el intermediario son los empleados en relación de dependencia, en donde se debe emitir para el proceso del reembolso liquidaciones de compras y servicios en reemplazo de la factura del reembolso y al misma adjuntar las facturas originales. Y me decían, ¿qué pasa si el empleado tiene un RUC, tiene una factura por otras actividades y que efectivamente se tiene que emitir la liquidación de compras y servicios como parte del proceso de solicitud de reembolso? ¿Qué pasa en ese momento? Ese es un caso especial porque está validado por el artículo 36 del reglamento fiscal. Este es un caso en donde definitivamente se tiene que tomar la normativa que se encuentra expresa y reglada en el capítulo o en el procedimiento de reembolso de gastos. Entonces hay que hacer esta diferenciación. Entonces la regla general es que en el momento que usted utilice liquidaciones de compras y servicios, sepa exactamente cuál es el motivo, la causa o la razón por la cual usted va a emplear este documento, este comprobante de ventas para el caso de lo que usted quiera respaldar. Entonces, si usted va a hacerlo para respaldar costos y gastos diferente al tema de un proceso de reembolso de gastos en una intermediación en donde interviene un empleado en relación de dependencia, pues definitivamente tiene que chequear que el proveedor al cual usted le está generando esta liquidación de compras y servicios no tenga un RUC en estado activo. Eso es una actividad, eso es una operación. Y si es por un proceso de reembolso de gastos en empleados en relación de dependencia, en donde obligatoriamente la normativa habla de que se debe reemplazar la factura de reembolso por una liquidación de compras y servicios, considerando que el empleado está en una acción, obviamente producto de su contratación laboral, de acuerdo al artículo 8 del Código del Trabajo, contrato individual de trabajo, son actividades diferentes y ahí tenemos una normativa expresa que es el artículo 36 de reembolso de gastos. Es muy importante que usted siempre mire cuál es la realidad económica de las actividades para que sepa de manera precisa qué base jurídica debe aplicar. Esto es importante también porque con el decreto 586 se aclara esta, circunstancia de la utilización de liquidaciones de compras y servicios cuando alguien tiene un RUC en estado activo. Pero también es importante la aclaración que estoy haciendo en este momento en el tema de la utilización de liquidaciones de compras y servicios en procesos de intermediación con empleados en relación de dependencia que tengan RUC por otras actividades ajenas a su contratación laboral. Como siempre, para mí es un gusto poderles capacitar en estos temas tributarios de gran importancia porque el conocimiento de la norma nos va a fortalecer en nuestras actividades cotidianas del día a día.
Soy su amiga Cristina Trujillo de su programa Tributación de hoy en su noticiero de Telesucesos. Un abrazo para todos. Poder Ciudadano con el doctor Patricio Quijón. El Mundial de Fútbol convoca a la paz. Uno de los eventos más importantes para la humanidad se ha iniciado en Qatar, el Campeonato Mundial de Fútbol 2022. Esta fiesta deportiva concentra la atención de miles de millones de personas que, con verdadera pasión, siguen las incidencias dentro de los hermosos estadios y fuera de ellos, en forma masiva a través de transmisiones. La economía se dinamiza y se abre un paréntesis que nos debería conducir a todos juntos ser parte de la formación de una nueva sociedad más justa, más equitativa, más humana, sin guerras, sin hambre. Tanta es la pasión que despierta el Mundial que una buena parte de la población centra su atención en lo que haga o deje de hacer cada uno de los futbolistas de su selección. Los problemas cotidianos, la inseguridad, el desempleo, la falta de buenos sistemas de atención de salud, la politiquería y otros quedan postergados frente al Mundial de Fútbol. El fútbol nació en el siglo XIX en el Reino Unido. Como he manifestado, en la actualidad es el deporte más popular del planeta. En el año 1886 se fundó la primera asociación internacional de este deporte llamada IFAB. En 1904 nació la Federación Internacional de Fútbol, conocida como la FIFA. El primer evento mundial se desarrolló en el año de 1930 en la República Oriental del Uruguay, donde participaron 13 selecciones nacionales. En el partido final, el anfitrión Uruguay se impuso a Argentina, levantando el primer trofeo de la historia mundialista. Hasta la presente fecha se han disputado 21 campeonatos mundiales, 11 en Europa, 8 en América, 1 en Asia y 1 en África. La selección que ha obtenido la mayor cantidad de títulos es Brasil, con 5 campeonatos. Le sigue la selección de Italia con 4 títulos. Alemania también tiene 4 copas. Luego Uruguay gana 2 campeonatos mundiales. Argentina también obtuvo 2 copas, al igual que Francia, que obtuvo 2 campeonatos. Inglaterra fue una sola vez campeón del mundo y España también en el año 2010. Nuestra selección ha clasificado a 4 mundiales en 20 años. La primera gran emoción nos dio en el año 2002 al debutar en el Campeonato Mundial de Fútbol que se organizó en Corea y Japón, saltando a la cancha del Estadio Sapporo el 3 de junio con la dirección técnica de un entrenador colombiano que se convirtió en un gran motivador, como fue el caso de Hernán Darío Gómez. La Tri contó con excelentes jugadores como Alex Aguinaga, Iván Caviedes, Tim Delgado, Iván Hurtado, Edison Méndez, Ulises de la Cruz, entre otros. En el referido campeonato de Japón-Corea, Ecuador integró el grupo G, quedando eliminado en la primera fase. En la segunda fecha de ese evento, Agustín Delgado marcó un gol contra México, selección que nos ganó 2-1, despidiéndose la selección con un triunfo 1-0 frente a Croacia con gol de Edison Méndez. En el 2006, la Tri asistió al Mundial en Alemania marcando su mejor participación mundialista, llegando a octavos de final venciendo a Polonia a más de propinar una goleada a Costa Rica. En el Campeonato de Brasil en el 2014, Ecuador logró un solitario triunfo ante Honduras y empató con Francia. En resumen,
Ecuador ha participado en 3 mundiales, ahora el cuarto, jugando 11 partidos, ganando 5, empatando 1 y perdiendo 5 encuentros. Marcó 12 goles y recibió 11. Tiene una efectividad del 45% y ocupa el puesto 35 en la tabla internacional. Nos emocionamos hondamente, entonando el himno nacional en todos los hogares del país, siguiendo con verdadera pasión y amor patrio el acto inaugural y el primer partido de nuestra selección frente a Qatar, donde Ecuador cambió la historia tras conseguir un histórico triunfo de 2-0 frente al equipo anfitrión. La diferencia pudo haber sido mayor si no se anulaba un gol legítimo de Ener Valencia, quien marcó en 3 ocasiones. Tras desear los mejores éxitos a nuestra joven selección, formulo los más sinceros votos a fin de que la camiseta tricolor sea usada por todos los ecuatorianos a la hora de luchar todos juntos en la construcción de esa sociedad nueva tan anhelada. Editorial. Despreciables o borricos. Artículo de Roberto Aguilar, publicado en Diario El Expreso. Aquí, en la Asamblea, se ha de hacer justicia. Cuando la legisladora correísta Fernanda Astudillo le hizo esta promesa a Elizabeth Otavalo, la madre de la asesinada María Belén Bernal, o bien sabía que le estaba mintiendo con total premeditación y conciencia, lo cual haría de ella una persona aborrecible, capaz de servirse del duelo de una madre para brillar en el candelero político, o bien creía sinceramente que la Asamblea Nacional es el órgano público de la justicia, lo cual la pondría en evidencia como una ignorante de antología y como una legisladora tan desprovista de la más elemental capacidad de razonamiento que tras año y medio de ejercer su cargo aún no tiene la más pálida idea de qué se trata. A favor de Fernanda Astudillo se puede decir que esa declaración, aquí se ha de hacer justicia, la despachó en la cresta de la ola de la emoción colectiva de sus pares, que en ese momento estaban entregados a la conformación de una comisión ad hoc para, en el lapso de 30 días, encontrar la verdad, impartir justicia y otorgar reparación en el caso de María Belén Bernal. Verdad, justicia y reparación en 30 días. Ni más ni menos. No hay otra posibilidad. Aborrecibles o borricos. Ocurrió lo predecible. Los 30 días llegaron a su término. Las 5 integrantes de la comisión se la pasaron recogiendo información de las autoridades públicas y de los periódicos. Cumplieron con el saludo a la bandera de las visitas en territorio, durante las cuales aplicaron sin duda sus enciclopédicos conocimientos de criminalística y, claro, volvieron a torturar a la madre de la víctima, a la que ya habían paseado por todas las comisiones parlamentarias que pudieron, y ahora obligaron a repetir por 4ª vez su versión de los hechos. Mandaron a sus asistentes para que revisaran los documentos pertinentes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de las diversas convenciones interamericanas sobre violencia machista, y con tan vistosos insumos parieron un informe cuajado de citas y pletórico de buen rollito. Un informe que no añadió ni una coma a lo que ya se sabía del caso por los medios de comunicación. Solo que a los periodistas de los medios de comunicación los pagan sus empleadores, y a las 5 integrantes de la comisión las pagamos todos. 30 días tardaron estas 5 genios de la investigación para concluir que la Fiscalía es el organismo que tiene el deber jurídico de establecer estos hechos. ¿Cómo? ¿No los iban a establecer ellas? Habrían empezado por ahí y se ahorraban tanta paja. Pero eso sí, son incapaces de afirmar si Germán Cáceres, el asesino, pudo actuar solo o si recibió la colaboración y ayuda de otros servidores policiales. Pero no tienen el menor empacho en señalar la culpabilidad del secretario de Seguridad, Diego Ordóñez,
el entonces ministro del Interior Patricio Carrillo, el comandante de la policía Fausto Salinas, la secretaria de Derechos Humanos Paola Flores y el presidente de la República Guillermo Lasso. ¿Y él por qué? Porque se fue a Nueva York a participar en la Asamblea de las Naciones Unidas. ¿Cómo se le ocurre? Debió quedarse dirigiendo la búsqueda del cuerpo. Eso dicen. Y no es de extrañar que aquellos que confunden su función de asambleístas con la de jueces pretendan que el jefe de Estado asuma las tareas de un jefe de la policía. Amada Ortiz, Marjorie Chávez, Mireya Pazmiño, Ana Cecilia Herrera y Yesenia Guamaní firmaron esta basura. 96 asambleístas la ratificaron en el Pleno. Para todos ellos, el asesinato de María Belén Bernal ha sido el más rentable del año. ¿Despreciables o borricos? Artículo de Roberto Aguilar publicado en Diario El Expreso. Qatar es una inmensa derrota moral. Martín Pallares, 4 pelagatos. Los anuncios de Dua Lipa, Shakira o Rod Stewart de que no se presentaban en el show inaugural de la Copa del Mundo en rechazo a las violaciones de los derechos humanos en Qatar, así como las denuncias de ONGs sobre la muerte de miles de trabajadores inmigrantes durante los trabajos de preparación, hicieron pensar que el más importante espectáculo deportivo del mundo serviría para que se visibilicen esos atropellos. La noticia sobre una mexicana que fue condenada a 7 años de prisión porque denunció que un hombre la violó. El hombre era casado y cuando el violador está casado en Qatar, la culpa siempre es de la víctima. Bueno, esto no se hubiera conocido tanto si no fuera por el Mundial. Así se decía. Qatar parecía que iba a ser la ocasión perfecta para exponer las miserias de la vida bajo regímenes teocráticos y autoritarios. Pero no todo ha salido bien y Occidente está en aprietos. Como lo escribió una columnista de The Guardian, este es un épico tiro por la culata. Fue humillante, por ejemplo, que los capitanes de los equipos de Inglaterra, Países Bajos y Gales hayan cambiado a última hora su decisión de jugar con un brazalete con el arco iris en apoyo al colectivo LGTBI, porque la FIFA les amenazó con sancionarlos con una tarjeta amarilla. El relato que se está posicionando es que finalmente el dinero lo puede comprar todo, incluso los principios. Que Qatar haya sido nombrado anfitrión de la 22ª Copa Mundial de la FIFA es el mayor absurdo de la historia del fútbol. En 2010, el organismo concedió el derecho a organizar el Mundial a una pequeña autocracia de Medio Oriente con una población de apenas 3 millones de habitantes, de los cuales apenas un 10% son nativos. Qatar ni siquiera ha jugado un mundial y mucho menos había sido sede de uno. Es tal el absurdo que se decidió que los partidos se jueguen en noviembre. Las temperaturas son demasiado altas en verano cuando históricamente siempre se ha jugado el mundial, lo que hizo que los jugadores llegaron apenas acabaron las ligas en los países donde juegan sin haberse preparado lo suficiente y muchas veces hasta lesionados. Hablar de los derechos humanos en Qatar hace ineludible tarde o temprano referirse a cómo la FIFA corrompió a las dirigencias del fútbol de Europa y de América. Si entregar el torneo a Rusia en 2018 quedó mal en el índice de democracia y derechos humanos, al menos era un gran país con una orgullosa historia futbolera. Pero Qatar, el hecho de que esa minúscula autocracia haya sido capaz de vencer a las candidaturas de Estados Unidos, Australia, Japón y Corea del Sur es tan indefendible y ridículo que es imposible no concluir que todo el sistema está podrido. El Mundial expone lo que ocurre en países donde no se respetan los derechos humanos. Además, posiciona la idea de que esto es lo que sucede cuando una organización internacional corrupta, con enorme poder y poca responsabilidad, se pone a cargo de las cosas que importan, y cuando las democracias están dispuestas a venderse a sí mismas, a sus instituciones e incluso su cultura al mejor postor. Como hace pocos días describió el escritor Tom McTagg de The Atlantic, Qatar es como un trago extra de vodka en ese cóctel de la vergüenza, una destilación de todo lo que está mal, que suele enmarcarse con otros ingredientes y enmascararse así. ¿Cómo criticar al sistema político de Qatar si su dinero lo consigue todo?
Los tres futbolistas mejor pagados del mundo, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Neymar, ganan cada uno más de $100 millones al año, y es muy probable que Kylian Mbappé se una a este grupo cuando Forbes publique la lista del año que viene. De estas 4 superestrellas, 3 juegan en un solo club, el Paris Saint-Germain, que es propiedad de Qatar. El Paris Saint-Germain no es el único que depende de la riqueza del Golfo. El Manchester City es propiedad de un inversionista de otro estado teocrático y misógino, Abu Dhabi, que también es dueño de la franquicia de la Major League Soccer estadounidense de New York City FC, el Newcastle. También fue comprado el año pasado por un consorcio que incluye el Fondo Soberano de Arabia Saudita. Con estos presupuestos aparentemente sin fondo que les permiten comprar a los mejores talentos. Ocurre lo mismo con el Arsenal, equipo considerado la quinta esencia de los valores británicos. Los compromisos de Occidente con Qatar y el mundo árabe no solo están en el fútbol. Ese país y sus vecinos están armados hasta los dientes por Francia, Inglaterra, Alemania y Estados Unidos, y mantienen monumentales y lucrativas inversiones financieras e inmobiliarias en suelo europeo. Qatar es el 10º mayor propietario de tierras en Inglaterra. Este derroche de gasto y de inversión de estos países en el fútbol, algo sagrado para europeos y americanos, no es únicamente por diversión. Existe un plan político de largo plazo. Qatar y los demás países del Golfo quieren diversificar sus economías para sobrevivir el día en que se agote la riqueza del petróleo y el gas. Y quieren hacerlo protegiendo sus regímenes autocráticos y teocráticos. Según McTay, para esto invierten en deporte, en entretenimiento, en turismo, en transporte, con la esperanza de convertirse en centros soleados y de baja carga fiscal en una futura economía global donde los ricos vayan a vivir, a trabajar, a comprar y a relajarse, lejos de las engorrosas cargas de la democracia, atendidos por un ejército de trabajadores inmigrantes pobres. En Occidente no solo aceptamos su dinero para nuestros equipos, sino que compramos sus combustibles fósiles y a cambio les vendemos armas y sellamos el trato colocando nuestras manos sobre extraños orbes brillantes en el desierto para profesar nuestra amistad. Esperar que los deportes actúen como una honrosa excepción, mientras el resto de la sociedad trata de ganar el máximo de dinero posible, sin tener en cuenta la moralidad o la seguridad a largo plazo de sus países, es ridículo. Qatar es, en definitiva, la sede del más atractivo espectáculo deportivo del mundo. No solo eso, es también, y sobre todo, una inmensa derrota moral. Martín Pallares, 4 Pelagatos. Noticias internacionales. Obispo nicaragüense cumple 3 meses bajo arresto sin cargos en su contra. El obispo Rolando Álvarez fue arrestado el pasado 19 de agosto y desde entonces permanece bajo detención domiciliaria sin que el Ministerio Público presente una acusación penal o civil en su contra. La especialista en Derecho Penal, Marta Patricia Molina, explica que el Código Penal contempla como máximo 90 días para detener e investigar a una persona. Lo más lógico es que después de la detención se pronunciaran mediante la audiencia de garantías, de tutela de garantías, y dijeran, bueno, va a estar en 90 días siendo investigado el obispo Álvarez y posteriormente pues se hace la acusación y listo. Pero ni siquiera eso está haciendo el sistema judicial. Recientemente, el cardenal Leopoldo Brenes manifestó que el obispo Álvarez permanece bajo custodia en una residencia de su familia en Managua. Sin embargo, evitó referirse a su condición legal. De salud muy bien, espiritualmente muy bien, ¿ve? Él dice que él mira estas cosas como un momento de su historia, un momento del espíritu, y él piensa que algo de manera personal va a sacar de todo esto. Organismos de derechos humanos critican que el arresto domiciliario no ha sido ordenado por un juez, como lo contempla la Constitución política. En el caso del obispo Álvarez, se mantiene por más de 3 meses en absoluta detención arbitraria en violación a los derechos que mencionaba, comenzando con la libertad individual.
La última vez que el gobierno de Daniel Ortega se refirió sobre el líder religioso fue el propio 19 de agosto que fue detenido. La vicepresidenta Rosario Murillo lo acusó de organizar grupos violentos para desestabilizar al gobierno. Donaldo Hernández, Voz de América. En El Salvador, Bukele anuncia cercos en grandes ciudades para extraer a los pandilleros que quedan. Nayib Bukele anuncia cercos en grandes ciudades de El Salvador para extraer a los pandilleros que quedan en su guerra contra las maras. En los 8 meses que lleva bajo el régimen de excepción el país centroamericano para luchar contra una violencia desatada, han sido detenidos más de 58.000 pandilleros y personas ligadas a estas bandas, según el presidente salvadoreño. Bukele se vanagloria del descenso de la criminalidad en El Salvador. Yo les digo, vean el país donde antes habían 20, 30 muertos diarios, donde antes era común encontrar cadáveres en el suelo, y vean cuántos homicidios hay ahora. Días, semanas enteros sin homicidios. Con el objetivo de arrestar a los pandilleros que siguen libres, Bukele ha anunciado el lanzamiento de la fase 5 del Plan Control Territorial iniciado en 2019, con al menos 14.000 efectivos militares adicionales. Los independentistas escoceses no se conforman con el no de la justicia en un nuevo referéndum. Los independentistas escoceses no se rendirán pese a la negativa de la justicia a la celebración de un nuevo referéndum sin la aprobación de Londres. La primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon, dijo que considerará las elecciones en el Reino Unido previstas para 2025 como un referéndum de facto. En Westminster piensan ahora que pueden bloquear un referéndum, pero claramente, y estoy segura de poder hablar en vuestro nombre hoy, ningún poder de Westminster o de otro tipo silenciará jamás la voz del pueblo escocés, dijo. El fallo de los jueces del Tribunal Supremo de Reino Unido no se refería a si Escocia puede ser independiente, sino a si el Parlamento escocés tiene derecho a convocar una votación sobre la cuestión sin el permiso de Westminster. Escocia ya celebró un referéndum con la pregunta si debería ser un país independiente en 2014, en el que ganó el no. Actualmente es una nación constituyente del Reino Unido que dispone de gobierno y parlamento autónomos. Los independentistas del SNP son mayoría en la Cámara. Consideramos que el ecuavóley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del ecuavóley. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.